Hola amigos, les voy a mostrar otro ejemplo de cómo crear figuras 3D en AutoCAD. En esta oportunidad les voy a mostrar este ejemplo de acá con las siguientes dimensiones, de tal forma que va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Como figura en esta parte. Entonces vamos rápidamente a ejecutarlo aplicando herramientas básicas y que están disponibles en el AutoCAD en la versión 2D 3D, la versión convencional. Voy a poner esto por acá y vamos a dibujarlo. Entonces vamos a hacer la base primero. Entonces hacemos una caja de forma rápida, una caja sin ninguna medida. Vamos a hacer las medidas acá en propiedades, seleccionamos y las cambiamos, ¿no? Es de 23 por 23, 3 por 23 y de alto 3. Acá está, se ha dibujado chico. Voy a hacer doble clic con el botón del medio del mouse para hacer un zoom extens. Acá está. También les recomiendo cambiar haciendo clic derecho en el cubo para cambiar la perspectiva a una vista paralela, para que podamos trabajar de una mejor forma y AutoCAD nos reconozca los snaps y demás herramientas que vamos a utilizar para nuestro sólido. Entonces continuamos. Vamos a cambiar también la vista a X-Ray, ¿no? Para ver todos los componentes de nuestro sólido. Y vamos a dibujar estos orificios. Son orificios de radio 1 y se encuentran a 3.5 del borde. Entonces con una línea me voy a ayudar, ¿no? Para esto voy a utilizar el tracking polar, ¿no? Seleccionando esta de acá, que lo tengo seleccionado, y por ahora voy a deshabilitar los snap. Entonces aprieto F3, se deshabilita 3.5 y otra vez espejo rayo 3.5, enter, y voy a hacer un cilindro. Aprieto F3 para que se active los snap. Bueno, los snap ya lo tengo acá configurado. Voy a quitar lo que no es por ahora necesario y voy a dejar lo básico, cuadrantes, y todo esto de acá me parece que está bien. Entonces continuamos y el radio es 1. Voy a hacerlo crecer hacia abajo, voy a moverlo un poco, selecciono la herramienta mirror aquí y voy a copiar este cilindro en forma perpendicular acá, en forma como espejo. No voy a quitar nada. Ahora estos dos también de igual forma, acá y acá, enter. Ahora voy a girar un poco esto y voy a restar. Entonces resto estos sólidos, esto menos estos 4, ¿no? Entonces ya tengo la base perforada, correcto. Les voy a mostrar otra forma de hacerlo con una polilínea y con press pull. Entonces rápidamente, esto también podemos hacerlo, ¿no? Arroba es 23,23, ¿no? Acá está, y hacemos voy a hacer una línea de ayuda por acá.
es 3.5 y 3.5, ¿no? Siempre esperando el rayo porque tengo activado el tracking polar. Entonces acá le hago un círculo de 1 y acá voy a utilizar mirror, la herramienta mirror, selecciono el círculo y hago clic acá y acá en los puntos medios para que se copie en forma paralela, ¿no? Entonces voy a hacer lo mismo con estos dos. Selecciono mirror, selecciono los dos objetos, enter, selecciono el eje con que se van a copiar en forma de espejo y presiono enter. Y lo siguiente que hago es primero borrar, por supuesto, estas líneas de guía y me voy al comando press pull que está por acá. Hago clic y veo que se selecciona los bordes que necesito hacer el tipo extrude, ¿no? Que es el press pull. Hago clic y lo siguiente que hago es colocar la medida de 3, que es el ancho, ¿no? O el espesor de esta base. ¿Correcto? Dos formas de hacerlo. Y continuamos. A ver, vamos a continuar con este de acá. Ya, esto lo vamos a borrar. Y vamos a hacer esta parte de acá. ¿Correcto? Vemos que son con dos radios. Un radio de 5 y 7.5. Vamos a hacer los radios. Vamos a hacer el radio de 7.5. Aquí. Y vamos a hacer desde el centro, tiene que hacerse un sólido en forma en un ángulo de 45 grados, ¿no? Para girar circularmente la forma. Entonces vamos a ayudarnos también con otra línea acá en el centro y bajo 30 y acá voy a hacer una línea de 90 grados que me sirva como eje. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar la herramienta que está por acá, que es revolve, hago clic para seleccionarla y selecciono el elemento que voy a utilizar y después me elige el eje, me dice elige el eje y voy a elegir este eje de acá, ¿no? Como se dan cuenta, va a crear el sólido, lo va a crear, ¿no? De forma circular y me dice ponga el ángulo es 45 grados y ya lo tengo acá. Entonces esta figura con el radio exterior, ¿no? Este radio es 7.5 y luego para crear el efecto o la forma de un tubo vamos a utilizar la siguiente herramienta. Vamos a utilizar la herramienta que se encuentra por acá. Acá está. Esta es, ¿no? Nos vamos al icono para separar, pero utilizamos el comando shell, ¿no? Que es para editar sólidos. Entonces hago clic acá, pero antes vamos a cambiar de vista para que lo vean mejor. Vamos a ver una vista realística y se salió el comando. Voy de nuevo al comando shell, hago clic acá, un primer clic para seleccionar y automáticamente me dice remover caras. Entonces voy a remover la cara de acá y voy a girar este sólido y voy a remover la cara de acá. Correcto. Ahora presiono enter y le voy a dar el offset, ¿no? Hacia adentro, que viene a ser
2.5, 2.5, enter. Entonces ya tengo esta forma de tubo doblado, ¿no? Entonces ya tengo esta parte. También esta placa tiene que estar con el orificio, entonces lo voy a crear rápidamente. Voy a hacer acá una línea. De nuevo me voy a la vista X-Ray y voy a hacer un cilindro con el orificio interno, que viene a ser 5, ¿no? 5, enter. Lo voy hacia abajo, le pongo cualquier medida solo para restar los sólidos, correcto. Entonces hago clic acá en para sustraer sólidos, clic acá, después lo voy a restar con esto, otro clic y enter. Ya está acá, no, el orificio. Voy a trasladar este sólido de arriba hacia acá, lo muevo desde el centro de la base, lo muevo acá al centro de acá. Entonces se dan cuenta, y ahora quedando esta parte. Voy a quitar esta línea y ahora vamos a hacer esta figura de acá, que viene a estar acá, ¿no? Está acá, la voy a dibujar rápidamente. Vamos a crear un poco esto acá y voy a hacer los círculos, ¿no? Un círculo interno de 5, otro círculo de concéntrico de 12, medida 12, y voy a hacer estas muescas que están por acá, ¿no? Entonces vamos a hacer una, después la vamos a copiar. Voy así con el rayo que está activado, traquipolar, y voy a hacer una medida. A ver, sé que esta muesca tiene 3, ¿no? El radio es 1, entonces me voy acá y me voy hacia acá y voy a dibujar 2 y voy a hacer acá una figura a 90 grados. Entonces acá está el círculo. El círculo lo dibujo, es de radio 1, correcto, y voy a dibujar desde acá la intersección o desde el cuadrante una línea, acá también cuadrante, una línea, listo. Voy a ir borrando estas líneas que me sirvieron de guía, esta también, y voy a dibujar esta muesca de acá con la herramienta trim. Utilizamos trim, selecciono los elementos, presiono enter, borro esto y ya está. Esta muesca ya está, y ahora la voy a repetir con un array polar. Selecciono lo que voy a copiar polarmente, selecciono el centro y pongo 4 ítems, ¿no? 4 objetos, 4, enter, y ya está. Otra vez lo cierro, presiono enter o cierro acá con close array. Y lo siguiente es, vamos a utilizar trim, selecciono todo, enter, borro y borro, enter, ya lo tengo. Ahora lo siguiente es darle el ancho o el espesor, correcto. Entonces tiene espesor también de 3, entonces utilizo de nuevo la herramienta press pull
y hago clic y lo elevo a 3 el espesor. Ya está. Ahora lo que voy a hacer es colocar esto en el centro y después lo voy a girar. Muevo. Lo voy a hacer desde el círculo superior y lo voy a... Tienen que tener buena vista acá y acá está el centro. Vamos a ver si lo he puesto bien. Voy a girar la vista con Shift y el botón del centro. Le voy a poner una vista derecha, ¿no? Veo que este es el lado donde se va a ver mejor. Y ok, veo que está colocado en forma correcta. Voy a rotar un poco la vista. Acá está. Ahora voy a utilizar la rotación 3D. Hago clic acá, selecciono y me dice especifique el punto base. Voy a hacer Shift, clic derecho, centro, y voy a seleccionar el centro de arriba, el centro que voy a rotar un poco más para ver el centro, que es este centro de acá, correcto. Y como quiero girarlo, ahora sí me voy acá a la vista derecha y lo quiero girar con este sentido, correcto. Clic acá y me dice especifique el ángulo y la partida. Esta es la partida y voy a darle un ángulo de 45. Como veo que lo hace al inverso, voy a hacerlo de nuevo, pero con menos 45. Voy a de nuevo hacer acá, clic, hago Shift, clic derecho, centro, es este centro que está acá, ahí está. De acá mismo no lo voy a hacer. Me dice el inicio, es este de acá, y le pongo menos 45 y ya está. Ya está dibujado el sólido. Voy a rotarlo. Veo que está con el orificio del tubo. Vamos a ponerlo en sólido, o perdón, en vista realística, y ahí está el sólido dibujado. Vamos a hacer el biselado primero de esta parte de acá. Vamos a ver esta parte de acá. Vamos a poner un 2.5. A ver, enter. Vamos a hacer los demás biselados. Este de acá ya tiene la medida, solo voy a poner enter, enter. Igual acá, este biselado, enter, enter. Acá también este biselado, enter, enter. Y ahora también biselado de esta parte. Vamos a hacerlo. Este de acá, voy a poner 1 de radio, enter. Acá está, acá también 1 de radio, enter, enter. Ahí está. Tengo estos biselados. Acá también 1 de radio, enter, enter. Y acá también 1, enter, enter. Acá también voy a hacer el biselado. Vamos a ir al borde. Tenemos que primero volverlo un solo sólido. Vamos a la herramienta juntar y todo esto lo volvemos un solo sólido. Acá está, y es un solo sólido, correcto. Vamos a moverlo para que no se junte con otros objetos 2D. Acá está. Ahora sí, seguimos con el biselado. Esta línea está con el radio 1, enter, y
vamos a hacer también el biselado de acá, correcto. El biselado acá está con radio 1, enter, enter. Acá también lo vamos a hacer de una vez. Este también, también y este también, y ya está. Ya está completo el sólido con todo su biselado. Entonces ya tenemos terminado por completo el sólido, como lo ven. Está como también con este orificio que es del tubo. Como lo ven, está totalmente terminado el sólido con todos sus biseles que especifica la figura. Bueno amigos, eso sería todo. Si les gustó, haga clic en me gusta. También pueden compartir el video con sus amigos o colegas. Suscríbete al canal de YouTube para recibir más videos. Les invito a entrar a la página de Facebook, Google+, y Twitter, donde podrán encontrar más tutoriales y tips y trucos de AutoCAD. Puedes acceder al Facebook, Twitter, YouTube o Google+, a través de los iconos que se encuentran en el video, o también van a encontrarse los links en la parte descriptiva del video. Y bueno, eso sería todo. Que tengan muy buen día. Hasta luego.